Despierta con nosotros. Despierta con la X. Solo por la X102. Tu alternativa. Y estamos de regreso en Despierta con la X. Y se perdieron la mejor parte del cuento que Uriel la hizo fuera de cámara, que no la vamos a repetir. Pero va a estar en el behind. Va a estar en el behind, claro que sí. ¿Cuándo que sale el behind? Hoy mismo. Hoy mismo sale el behind. Usted puede ser parte de todo lo que sucede aquí detrás de cámara en Despierta con la X. Señores, y seguimos con Trump, que defiende una visión excluyente de Estados Unidos y arremete contra los demócratas en el Estado de la Unión más larga de la historia. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo ayer. Cada vez que Donald Trump decía, la gente se paraba. No, la gente no. Aplaudí. Los republicanos se paraban. Y no son gente, yo creo que son terianos. No, porque tú dices la gente y cualquiera cree que son todos. La gente que estaban ahí. No, los demócratas se quedaron sentados. Los demócratas. ¿Y quiénes eran los que se paraban? Los republicanos. Los republicanos se paraban cada dos palabras a aplaudir a Donald Trump. Donald Trump ayer dio su discurso del Estado de la Unión, que es como la rendición de cuentas de Estados Unidos, y se hizo un fact check, una revisión de cuáles fueron los datos que él dijo, porque obviamente dijo muchas cosas que digamos que son verdades a medias. Entre ellas dijo que había asegurado 18 trillones de dólares en inversiones en los últimos 12 meses para los Estados Unidos. CNN dice que eso no es así y que está exagerado. También dijo que los precios de la gasolina estaban por debajo de $2.30 el galón en la mayoría de los estados. Eso y que en algunos... Eso es mentira. Es lo que te dicen. No, te lo digo porque me tocó... Señores, yo fui a Los Ángeles, discúlpeme que yo interrumpa, Fran. Sí, adelante. Yo fui a Los Ángeles en modo ahorro, porque Baque.show no es que ha tenido muchos patrocinadores este año, y nosotros nos fuimos en modo económico. Buscamos el hotel más barato, buscamos el carro más barato, que nos arrepentimos porque cogimos un Nissan Sentra. Coño, qué incómodo ese carro, perdón por la palabra. Pero el Nissan Sentra se supone que es un vehículo económico de 14 galones. Y cuando me tocó llenarlo para devolverlo en la aplicación Turo, el galón en Los Ángeles en 4.95. El galón. O sea, y era de la regular. De la más barata. Claro. La más barata. La 87. La 87. Claro, pues esa es la que hay que echar, los carros alquilados. Yo le eché eso, mi hermano, y yo dije, wow, loco, pero aquí se fue el 25% de lo que me costó el carro alquilarlo. Dice aquí que al martes ningún estado de Estados Unidos tenía un precio promedio de gasolina por debajo de 2.37 y que solamente 2 estados tenían un promedio por debajo de 2.50 el galón. Esa fue una de las mentiras. Trump no está echando gasolina. No está echando. También dijo que heredó una inflación récord, y eso no fue cierto porque a diciembre del 2024 la inflación estaba en 2.9%, y él asumió en enero del 2025. Pero un hablador. También dijo que son los demás países los que están pagando las tarifas que él ha impuesto, y dice CNN que varios análisis realizados por instituciones financieras indican que el 90% de las tarifas la están pagando o empresas estadounidenses o el consumidor estadounidense. Los ciudadanos que lo pagan. A lo mejor empresas porque que lo pagan. Lo que se hace en China, que va para Estados Unidos, muy probablemente puede ser una empresa con inversión estadounidense. Pero que a lo mejor por eso, por lo que él dice, de que solamente son las empresas extranjeras que están pagando, a lo mejor FedEx es extranjero ahora y por eso lo está demandando. FedEx está demandando a Donald Trump, hay cosas al gobierno de los Estados Unidos para que le devuelva el dinero que pagó adicional por tarifas. Hay cosas que no entendimos, que cuál es el dinero que paga, por ejemplo, FedEx. Me escribió un amigo esta mañana y me decía que si FedEx entonces le va a devolver a él el dinero que él pagó por los impuestos, porque a mí también me pasó. Yo pedí unas luces de Australia que vinieron por España, que no sé quién, y cuando llegan por ahí yo tuve que pagar un saco de cuarto de aranceles, ¿verdad? Y entonces fui yo que lo pagué. No fue la empresa. Claro. Tú pides una vaina de Japón también, que pidió otra jodienda. Me ha cogido con pedir vainas que están demasiado lejos. Entonces, cuando la vaina te llega a ti, los aranceles terminas pagándolo tú. Claro. Sí. Entonces, yo no entiendo de dónde que FedEx dice que va a demandar por los aranceles. A lo mejor son otros aranceles, a lo mejor son acuerdos. Es una parte que ellos pagaron de cosas que ellos han hecho. ¿De cuáles cosas que ellos han hecho? FedEx. De cosas de ellos. Exacto. De cosas de ellos. Bueno, a lo mejor han importado cosas, no se sabe de dónde. Pero me dejó con mucha curiosidad eso. Y si FedEx demanda y le salen bien, pero es un tema constitucional.
También dijo No, Donald Trump. perdón, para concluir esa idea de Uriel, se complicaría la cosa si los países se ponen como que, bueno, entonces si eso lo van a echar para atrás, devuélvenos nuestro dinero ya no como empresa individual, sino los países a lo que le subieron esos No, porque aranceles. eso no son legislaciones locales. O sea, eso es inconstitucional en Estados Unidos, pero no es que si los países acuerdan una cosa, tú entiendes, tu legislación es una cosa y los países son otra, y hubo negociaciones de lado y lado. Pero, por Recuerda ejemplo, aquí en nuestro caso, que tenemos un acuerdo de Tratado de Libre Comercio, de alguna manera se violentó ese acuerdo. Recuérdate no, que la eso sí. inconstitucionalidad que se está reclamando es porque el Congreso no lo aprobó. No porque Estados Unidos, la Suprema Corte entienda que Estados Unidos no tiene capacidad de imponer tarifas a otros países. Al final de cuentas es un acuerdo y ellos están invocando una ley para eso. La ley actual que utilizó Trump para el 15%, que es donde está la tarifa ahora mismo, es una ley que le permite hacer eso por 6 meses. Entonces, lo que llega a esos 6 meses va a buscar otra forma para... Pero ese para arancel generar lo gente. puso está en Trump 10 y a él lo santo va de él. Atento a él, claro. Atento a él. Es lo También mismo dijo, para negociar. dijo que en sus primeros 10 meses ha terminado 8 guerras, lo cual dice CNN que es una clara exageración. Nadie sabe nunca cuáles son las 8 guerras. No. Pero Bueno, es que a Maga no le importa. él Usted habla tiene de- tiempo diciendo eso. Él ¿Tú sabes habla cuáles de son? la de, bueno, evidentemente la de Israel y Gaza. Un ejemplo de la que él dice. Ya le acabó. Él incluye en la Israel sigue lista... matando gente como si nada. Él Vamos a ver. incluye en la lista el conflicto armado entre Tailandia y Camboya, Oye, esa vaina. donde comenzaron a pelear de nuevo en diciembre pasado. O sea que Oye, no se esa acabó la guerra. vaina, pero Dios mío. Sigue con la otra. Pakistán y la También, bueno, una cosa importante que hay que tener atención con esto, habló de Irán. Y los reportes indican que Estados Unidos ha estado movilizando mucho armamento militar y mucho equipo militar hacia la zona, lo que indica que en cualquier momento hay algún tipo de acción Está que se va a realizar. exagerando, está exagerando. Se va a realizar en Irán. Él dijo ayer que presuntamente el gobierno iraní ha matado a 32,000 protestantes. Ay, Y padre. que lo que está sucediendo allí, sobre todo con el tema del desarrollo de armas nucleares, afecta a los intereses de Estados Unidos y que él no va a permitir eso. Así que en cualquier momento vamos a estar viendo que en Irán se hagan algunas operaciones. Algunos piensan que es Raúl Castro, Miguel Díaz Canel, el próximo que va a caer, pero parece que se van a llevar al iraní primero. Él pudo haber dicho que él paró 100 guerras ayer y como sea, los republicanos iban a parar a aplaudir. Pero Como mira, que Sacaron un nada, demócrata nada. que estaba protestando. Algo importante que él dijo ayer y quisiera saber, o más bien propuso, para saber cuál es su postura, opinión al respecto, que es el tema de que los votantes tienen que mostrar una identificación, que para nosotros entendemos que, Eso sí. que eso es algo lógico y que debe hacerse en toda parte del mundo. Sin embargo, en Estados Unidos es un tema de discusión porque discriminaría a la persona si tiene que mostrar una documentación para votar. Bueno, la verdad es que en Estados Unidos tú te tienes que registrar para votar. Correcto. Entonces, es un tema viejo. De hecho, los partidos tienen que en cada proceso motivar, sobre todo a los jóvenes, a que se registren para que puedan ejercer su voto. Y el tema viene también por el asunto migratorio. Claro, Que ese también, es el punto principal aquí. Fue el punto principal del discurso. Señores, tenemos en cabina a nuestro amigo, abogado, experto en políticas públicas, Yuri Rodríguez, miembro Hermano del Comité Yuri. Central del Partido de la Liberación Dominicana. Lo hemos invitado porque queremos tener sus impresiones y expectativas del discurso presidencial que presentará el presidente Luis Abinader el próximo viernes. Yuri, bienvenido a Despierta con la X. Muchísimas gracias por recibirme. Yuri, vi que hiciste temprano hoy tus 10 kilómetros en un pace fenomenal, ¿eh? No, fue anoche que lo hice. ¿fue anoche? Fue anoche que lo hice, sí. Máquina, Hice ¿no? 10 en 55 ahí, en Duro, 5:32. Un atleta. Sí, ¿Va por atleta. maratón? ¿Eh? ¿Va para un maratón? Voy a correr lo de Santo Domingo Corre, el circuito completo, sí. Yo lo voy a correr también. Voy a tratar de caerle atrás a Yuri. Yuri, ¿qué esperas del discurso del presidente el próximo viernes en el Congreso Nacional? Bueno, la expectativa es reducida o limitada, porque el año 2025, según los indicadores que nosotros hemos podido ver hasta el día de hoy, fue un año bastante complejo y difícil. Iniciando desde el punto de vista económico, que el crecimiento de la República Dominicana no haya superado el 2,1, el 2,2%, nos deja saber que muchos sectores del tejido productivo de la República Dominicana se vieron estancados, como por ejemplo el sector construcción, que históricamente había sido un sector bastante pujante en nuestro país, tuvo un crecimiento negativo. Y más del 50% de las construcciones en el Gran Santo Domingo estuvieron detenidas durante el año 2025. Fue la inversión de capital más baja que tuvimos en los últimos 72 años y el presupuesto que se aprobó en diciembre para este año 2026 fue muy similar al que se aprobó durante el año pasado 2025.
vinculado también a la inversión de capital. El gasto corriente aumentó violando la ley de crédito público. Evidentemente se tomaron préstamos para poder sostener ese gasto corriente, que sobre todo se enfocó en tratar de salvaguardar lo que había ocurrido durante el año 2024, que fue que en promedio nosotros tuvimos en el año 2024, un año electoral, 26 nuevos servidores públicos diariamente en la nómina de la República Dominicana. Y bueno, todo eso se traduce en un lastre que la sociedad dominicana tiene que cargar hasta este punto. Entonces, digamos, si vemos el crecimiento económico, si vemos lo que se traduce en inversión pública y cómo eso puede generar un círculo virtuoso para la economía dominicana, evidentemente en el año 2025 esto no ocurrió, por lo que el próximo 27 de febrero será difícil poder notar algunos avances en la economía y en la sociedad dominicana en sentido general. Carmen. Yuri, ¿qué temas tú entiendes que debe de priorizar el presidente en esta rendición de cuentas? Salud pública, el costo de la vida, economía, la electricidad. Bueno, según lo que señalan las encuestas, ¿verdad? Las encuestas de trabajo, como las que se utilizan como herramienta de trabajo y método científico, la principal preocupación de la gente es su poder adquisitivo. Y el poder adquisitivo ha descendido drásticamente para la sociedad dominicana. Y tú tienes una serie de problemas que fuera del ámbito politiquero, ¿verdad? Traigámoslos al ámbito político per se, a lo que a la gente le interesa. Tú tienes una serie de temas que tú te haces la pregunta, y la pregunta le cabe a todos: ¿cuál es el plan? Por ejemplo, con el tema de los salarios, bien, no se indexan desde el año 2018-2019. Sin embargo, la acumulación de la inflación es muy superior a lo que nosotros teníamos en ese momento, y además el poder adquisitivo de la gente desciende. ¿Qué tú vas a hacer con los salarios? Entonces, de cara a ese proceso, ¿cuál es el plan? ¿Cierto? Luego tú te vas al ámbito de la movilidad, a propósito de que ayer se inauguró la línea 2C del metro, la de los Alcarrizos, ¿no? Este tramo, por así decirlo. Pero tú tienes un grave problema de movilidad en la República Dominicana que incluye muchísimos factores, entre ellos la convivencia, porque tú no tienes que esperar salir de tu casa para irritarte, tú lo consigues irritarte aquí en el grupo de WhatsApp del residencial o del edificio, desde las 7 de la mañana, donde el vecino está taladrando o se parqueó donde no debía, etcétera. Cuando tú sales al escenario selvático del tránsito, entonces la reacción que tiene la ciudadanía es mucho más airada. Entonces, ¿qué vamos a resolver con eso? Porque aquí todo el que transita es imprudente, incluyendo el peatón, que no cruza por donde debería de con cruzar. Con su clásico, él no loco para chocarme. Correcto. Es verdad que es el pensamiento. Correcto. Así piensa la paloma también. Claro, pero ahí tú tienes una situación también, inclusive, que se traduce en salud mental de la gente, que le reduce productividad económica, le reduce productividad familiar. Entonces, tú vas sector por sector en la sociedad dominicana y tú te vas preguntando, oye, pero ¿cuál es el plan que nosotros tenemos de cara al futuro? Yo pienso que un gran cierre para el presidente Abinader, que le quedan ya 2 años, básicamente, a propósito de la campaña del año 2028, es por lo menos promover una serie de pactos y diálogos en la sociedad dominicana, que ellos lo hicieron con los supuestos 12 temas y nunca llegó eso a nada, fue una distracción realmente. Y lo digo porque el último gran pacto o diálogo que tuvo la sociedad dominicana fue en el año 2014 con el Pacto por la Educación. Luego de ahí nosotros no nos hemos sentado como sociedad a discutir cuáles son los problemas estructurales que nosotros queremos resolver. Yo incluso hice perfecto, gracias. Yo incluso hice una propuesta ayer donde, por ejemplo, en el tema del sector eléctrico, el presidente, yo entiendo que para descargarse un poco, debería tener un diálogo, como tú dices, e integrar, por ejemplo, a personas como Jaime Aristi, para poder resolver este problema que es de todos. Claro. Porque que yo me sienta aquí en el micrófono a decir lo que sea del sector eléctrico, uno pensaría como que, bueno, le dieron contenido de tipo, ¿no? Yo precisamente dije que lo estoy sufriendo como emprendedor, que tuve que cerrar mi oficina un poquito más temprano, que fui después a ver el carro, tampoco me pudieron atender porque no había gasoil para la planta, no porque no tenía gasoil, sino porque estaban saturados los deliveries de gasoil. Entonces yo entiendo que si tú haces un pacto o haces un diálogo, tú quizá involucras más gente y hasta te descarga un poco y podemos resolver esta problemática. ¿Cómo tú entenderías que eso se pudiese dar? Bueno, porque en ese método la responsabilidad es compartida. Entonces tú tienes que ser inteligente políticamente, al menos en estos últimos 2 años que te quedan. Tu lógica no puede ser la de la confrontación permanente, claro, y la de la negación del pasado. Porque cuando tú me dices a mí que el Estado Dominicano del 2020 al 2026 ha destinado más de $6,000 millones al zafacón,
en el sector eléctrico porque ha sido por el déficit, tú te tienes que hacer la pregunta, ¿con 6,000 millones de dólares no se transforma cualquier país en desarrollo? Eso es una inversión importantísima para la transformación de la sociedad dominicana. Bueno, pero tu negación, tu discurso de altivismo moral, Ay, Dios mío. te impide saber que en Punta Catalina se dejó otra planta para poder instalarla a un coste de un 40% de lo que se instaló la planta inicial. Entonces tú tienes cómo resolver la situación desde hace 6 años, porque la gestión pasada te permitió que eso existiera. Entonces nosotros, mira, a veces es mucho más costoso la ineficiencia que la corrupción. Ay, Dios mío. Mucho más costoso, la inercia. Y yo no estoy haciendo aquí una apología de la defensa en lo absoluto de los actos que riñen con la ley. Yo sería incapaz de eso. Ahora, en los hechos y en los datos objetivos, tú te das cuenta que eso es lo que ocurre. Entonces nosotros no podemos seguir en esta inercia en la que está la sociedad dominicana. Insisto, tú miras sector por sector y tú no tienes con claridad cómo identificar cuál es el plan para superar los desafíos que se tienen en esos sectores. Ico. De regreso al tema rendición de cuentas, tú desde el punto de vista, en tu experiencia y como experto en políticas públicas, ¿cuál tú entiendes que debería ser el contenido de una rendición de cuentas de verdad? Porque yo sé que se trata de balancear aspectos técnicos, se trata de balancear la narrativa política y utilizarla también como una plataforma electoral. ¿Cuál tú entiendes que idealmente debe ser esa rendición? Bueno, hay un mandato constitucional y la propia Constitución establece cuáles se supone que son los temas que se deben abordar allí en la Asamblea General, en la Asamblea reunida el 27 de febrero. Sin embargo, los temas a propósito de la coyuntura nacional, yo creo que tienen que girar en 3 aspectos. El primero, el poder adquisitivo de la gente, cómo vamos a traducir las políticas que se están llevando a cabo desde Estado en el bolsillo ciudadano. Lo decía de Bosch en Composición Social Dominicana, ¿verdad? El dominicano piensa con el bolsillo y con el estómago. Entonces, eso no ha cambiado. ¿Cómo vamos a traducir lo que está haciendo el gobierno en el beneficio económico de la ciudadanía? Ese poco crecimiento que tuvimos en el año 2025, ¿cómo lo vamos a mejorar? ¿Cómo vamos a superar esa cifra de cara al año 2026? ¿Cómo los factores exógenos, a propósito de que ustedes hablaban de Trump, que va a hablar el director, va a variar, perdón, el director de la FED en el próximo mayo, ¿cierto? ¿Cómo eso va a afectar a la República Dominicana? Si lo que estuvo haciendo Jerome Powell fue bueno para nosotros o no fue bueno para nosotros, etcétera. Eso en el aspecto económico. Tiene que haber un aspecto de protección social. Los programas de protección social en la República Dominicana, desde mi perspectiva, se han cualquierizado. No están respondiendo a una lógica realmente de que la gente pueda superar su condición económica, sino simplemente de asistencialismo puro y duro. Y son 2 cosas completamente distintas. Cuando tú tienes transferencias monetarias condicionadas, ¿cierto? En donde la gente, en virtud o a propósito de que cumple con un deber, entonces recibe un apoyo del gobierno, eso es una cosa. Sin embargo, cuando tú tienes una serie de bonos que se van estableciendo en virtud de la necesidad política y coyuntural que tiene el gobierno, por lo que le señalan las encuestas, porque inventarse un bono de un momento a otro a este gobierno no le ha sabido nada. Entonces todo eso lo está pagando el ciudadano. Y son inversiones que se están haciendo de forma distorsionadas. Y en tercer lugar, el presidente debería en algún punto hablar a futuro, es decir, por lo menos mostrarle un hálito de esperanza a la ciudadanía. Aunque eso no lo establece el mandato constitucional, políticamente hablando, debe tocar ese intangible de que la gente al menos sienta confianza o certeza de lo que va a ocurrir durante el próximo año 2026. Pienso que debe tocar esos temas. Acá en el programa estuvimos medio en serio, hablando de cómo ese discurso estaría bastante delicado abordarlo, por lo que mencionabas del poco crecimiento económico que ha tenido el país en este último año. Entonces, me parece que será una línea divisoria muy fina entre el discurso electorero y los datos reales. Bueno, sobre todo por una razón fundamental. El presidente ya no tiene los 2 temas que eran sus 2 intangibles con lo que ascendió al poder y con lo que se religió. Uno es corrupción por el caso Senasa y otro es el tema haitiano. Ninguno de los 2 temas el presidente lo puede abordar en esta ocasión. Hay que ver entonces... ¿Y el tema impunidad? Y hay que ver entonces si se va a colocar en los datos duros y puros. En el tema impunidad habría que preguntarle a doña Milagro, que ha llevado a la
Procuraduría más de 76 casos de corrupción y solamente uno, que es el de Senasa, que no lo llevó ella, es el que está procesado en los tribunales de la República. Yuri, agradecerte enormemente este momento. Gracias, y Yuri. tus impresiones sobre la rendición de No me cuentas dejaron preguntarle, pero está del bien. próximo Oye, viernes. ¿por qué a Iván no lo dejan? Lo tienen callado. Pero pregunta porque tú tienes Después media de que hora. censuramos. me dejan y hace dos preguntas. Tenemos no, media hora hombre. que tú ni has levantado la mano y ahora Yo te iba a vas hablar, quedar. yo me cayó después. Adelante, no haga me su dio la palabra. pregunta. Solamente quería, porque dijiste aquí que aquí nunca no se ha hecho como un diálogo nacional desde el 2012, 14. 14. Sin embargo, Que sea fructífero, me refiero. Sí. bueno, yo entiendo que en el caso de la situación haitiana fue fructífera ver a los 4 presidentes reunidos para abordar un tema de interés nacional y de seguridad nacional. ¿Cómo fue eso? Creo que sí fue fructífero y se le ha dado seguimiento. Incluso el presidente acaba de emitir un decreto para darle seguimiento al acordado allí. Entonces, solamente quería entender por qué tú decías como que para ti eso no fue un diálogo fructífero. Bueno, eso fue una acción política, sobre todo, que llevaron a cabo los expresidentes ante la amenaza que había de que iniciativas ciudadanas pudieran tomar ese tema de cara a próximos procesos electorales. Y yo creo que sí, que fue correcto. Reiterarte el agradecimiento, Yuri, y gracias por responder ese gran comentario de Iván. Buena participación de Iván. Muy buena participación de Iván. Y a propósito de rendición de cuentas, debo decir que el presidente Luis Abinader inauguró la planta de tratamiento, alcantarillado sanitario y ampliación del acueducto en varias comunidades de San Juan, fortaleciendo el acceso a agua potable en la zona. Además, anunció proyectos para aumentar el suministro en el Gran Santo Domingo mediante la barrera de salinidad y financiamiento internacional. Señores, Uriel también tiene algunas cosas que decir. Yo te- La verdad es que se ríe. es que tú me dejas sin palabras, Te Fran. dejé sin palabras. Tú me dejas sin palabras. Señores, ya han dicho aquí que la economía creció poco. Y de hecho, iba yo a decirte, y le iba a preguntar a Yuri también otra cosa que no me dejaron preguntar, pero bueno, yo no sé si deberíamos preguntársela ahora. Pero he visto informes, creo que el presidente va a coger por ahí el tema del crecimiento, que nosotros estamos por encima del promedio de la región, según CEPAL. Es muy probable que lo coja por ahí. Y también te iba a preguntar que qué tú opinabas de eso. No sé. No sé. Yuri vuelve. Yuri vuelve, Pero el ok. que obtuvimos o el que se proyecta, porque No, El que el se que proyecta. obtuvimos, CEPAL. el que se proyecta sí dice CEPAL que estamos por encima, pero el que obtuvimos no. En el 2025. Claro, es lo que pero dice, él es tiene lo que dice CEPAL. es rendición de O sea, cuentas. es lo que estoy viendo aquí. No sé. Claro, dónde es estoy. rendición de cuentas, no de lo que pudo ser. No. Lo que un día fue no será. No. Estoy hablando de lo que fue para la región en el 2025. Ah, ya, ok. Eso es lo que veo que dice CEPAL, lo está diciendo desde octubre. Pero Señores, amén. agradecer a Yuri de nuevo. Gracias, Yuri, por tu visita. También tenemos que agradecer a la gente que pone nuestro dinero a valer, como United Capital, puesto de bolsa. Es la mejor decisión que usted puede tomar a la hora de invertir su dinero, porque lo van a acompañar de buena asesoría, de una buena estrategia, y lo van a ayudar con la visión que usted tenga a largo plazo. No bote su dinero, no lo guarde donde no tiene que guardarlo, no lo invierta en un sitio inseguro. United Capital es afiliado de la Bolsa de Valores de República Dominicana. Construya su futuro con intención. Y no invierta su tiempo en sitios que no valen la pena. Y es por esto que el 7 de marzo viene nada más y nada menos que Isle of Light 2026. Un aplauso, por favor. Escuchen este lineup. Vamos a tener Leyenda de Garbage, el flow de Sophie Tucker, hasta el sentimiento de Mon Laferte y Cultura Profética. Amo Cultura Profética, soy fan. Así que ya saben, no se lo pueden perder. Esto es en Punta Torrencilla, Sanssouci. Y como dice el anuncio, esto va a estar demasiado chulo. Así que nadie se lo puede Tú perder. sabes, Carmen, que yo tengo sentimiento encontrado con Isle of Light porque siempre me lo ponen el mismo día que inicia la Fórmula 1. Pero yo debo admitir que es una digna competencia para cualquier actividad de Fórmula 1 porque para mí ese es el mejor evento que hacen durante Sí. todo el año. En Eso cuanto a sí. Eso es producción, organización, Ese festival diversidad y es espectacular, y es para ¿verdad? toda la familia. Sí. Pueden entrar ahora Espectacular. mismo a isleoflight.com y busquen su entrada y aseguren su lugar en el mejor festival del año. Entren, por favor, busquen su taquilla para que no estén con el taquilleo de que yo Ay, quiero que me ayude, que me Isle ayude. of Light, a Entren. mí no me importa el line-up.
para que tú sepas. De lo bueno que es. Ajá. Señores, vamos a Es hacer que una yo lo pausa. disfruto como quiera. Ya lo Vamos a hacer saben. una pausa, retorno. Tenemos a nuestro amigo economista Raúl Ovalle, no se lo pierda, una entrevista muy interesante sobre el sector construcción. Gracias, Yuri. Despierta con nosotros, despierta con la X, solo por la X102, tu alternativa.